Luis Seco, economista, gracias por estar acá, Luis, para hablar de este tema. Bueno, ¿esto dura o no dura? ¿La calma dura o no dura? Yo creo que es un tiempo que compró el gobierno básicamente a través de las medidas que tomó el Banco Central. Podemos hablar de tranquilidad y calma, yo diría casi exclusivamente circunscripta a cuestiones financieras, y básicamente lo que podría ser las reservas y el dólar. Es muy difícil hablar de calma cuando uno mira la economía real. La inflación es un problema, como tú has dicho recién, el nivel de actividad económica es otro gran problema, y hay un gran interrogante sobre cuál es la nueva tasa a la cual nos coordinamos, ¿no? Creo que el problema en el que entramos entre diciembre y enero fue que hubo un salto en una variable que venía de alguna manera anclando todo el resto de las variables nominales, que era el tipo de cambio. Sí. Se rompió ese proceso de coordinación nominal y entonces ahora estamos viendo, yo digo que estamos como el GPS recalculando, ¿no? Recalcula. Es decir, ¿cuál es la nueva tasa de inflación, de aumento salarial, de tasa de devaluación a cual vamos a arrancar de nuevo un proceso de coordinación o no? De la última, ¿cuál aceptás? ¿La oficial del 3.4 o del 4 y más? Mira, yo estoy dentro de los privados. Yo no hago mi propio índice de inflación, así que miro mucho lo que hacen mis colegas. Estás descarnado. De alguna manera, no tengo que salir a defender lo que hago, Claro. miro lo que hacen los otros y puedo darle mayor o menor crédito. La verdad es que a mí me decepcionó un poquito el índice oficial porque creo que la inflación del primer bimestre, y lo miro, tengo siempre el termómetro de mis clientes también, ¿no? Pero también haces las compras. Sí, hago las compras, sí. Y la verdad es que uno mira la inflación del primer bimestre y me parece que el gobierno se quedó corto por lo menos en un punto por mes. O sea, vos me decís, si enero debió ser más alto que febrero o febrero más alto que enero, bueno, miremos el primer bimestre, tomemos los dos juntos, y la verdad es que se quedó corto en 2 puntos. Sí. Esa es una subestimación de un punto por mes, que no es muy distinta si vos mirás la historia. Desde que empezó el dibujo del IPC, siempre tuvimos casi un punto promedio por mes, sobre todo desde 2012 para acá, 2011 te diría casi. Pero claro, en términos porcentuales hoy el dibujo es más chico, porque es un punto de un índice más grande, ¿no? Antes era un punto de 2 puntos, la mitad, ahora es un punto de 4 puntos la diferencia, claro, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que hay un poquito de expectativa mejores en términos de que cayó la magnitud relativa del dibujo, pero seguimos hablando del dibujo, o de si está bien o si está mal, y nos olvidamos para mí, del tema más importante. Yo venía diciéndolo incluso antes, digamos, cuando la inflación del INDEC era del 9-10% anual, que incluso si fuera cierta, había que hacer algo. Claro. O sea, no es acá el tema del termómetro, sí, claro que es importante, pero claro, el 9% es un montón, ¿no? Luis, tuvimos una charla antes de comenzar el programa, donde yo te decía, la posición que yo mantenía era: este ajuste parece convenirle al gobierno, y vos no estabas de acuerdo con eso. No, yo lo que digo es que la política es muy sensible al nivel de actividad económica. Y me da la sensación de que en la forma en la que se tomaron ciertas medidas, esto que estamos enfrente a un ajuste a medias, ¿no? O incompleto, o sea, no sabemos cuáles son todas las... Sigue y cómo si sigue. Se persevera y se perfecciona en el ajuste, o si se abandona a mitad de camino. No sabemos la trayectoria nominal de la economía, esto que te comentaba, hay un proceso de descoordinación gigantesco. O sea, nadie sabe cuánto vale sus bienes, su hora de trabajo, ni si va a alcanzar o no le va a alcanzar para pagar sus costos o pagar sus gastos. Entonces tenemos un proceso ahí a mitad camino, a medias, un ajuste a medias, tal vez tardío también. Y entonces me parece que lo que te decía es, mirá que la política reacciona mucho más rápido al nivel de actividad económica que a la inflación, las reservas o el tipo de cambio. Y lo que imagino que podemos tener por delante es precisamente un proceso por el cual el gobierno revé el ajuste. O sea, yo no creo que el gobierno se vaya a sentir cómodo, ni el resto de la política, con una economía como la que vos describías, ¿no? Donde empieza a haber problemas de empleo, donde hay dudas sobre la producción, que se enfría. Hay una tergiversación del viejo programa del kirchnerismo y del cristianismo, ¿no? Es un paradigma. Bueno, no es lo mismo esto que lo que prometieron. Acordate la presidenta señalando: yo nunca voy a devaluar. Craso error. Bueno, era otra Argentina, ¿no?
estamos hablando de siglos casi. Bueno, pero ¿sabes cuál es la ventaja, creo, y comparando un poco, dada la experiencia que tenemos, o el haber estudiado un poco de historia argentina y viendo la experiencia de otros países de Latinoamérica? Yo miro esa hojita ahí tuya arriba del escritorio y digo, si vos, yo te diría, escribí todo lo que puede hacer este gobierno, y que puede hacer, no que quiere, vos podrías escribir un montón de cosas que sabés, más allá del relato y si viola alguna promesa realizada en el pasado, a vos se te ocurre una página entera de cosas que puede hacer, que puede. Diciendo, deberíamos utilizar los recursos de manera mucho más racional y no política. Sí, pero incluso, digamos, más allá de, yo te diría, de lo declamativo que sabemos, digamos, yo digo cosas concretas, puede hacer A, B, C, D, F, G, y creo que todos los que estamos acá podríamos escribir una página, algunos con mayor o menor grado de, ¿cómo te podría decir? Así de jugarse un poco más, otro menos, de osadía, pero la verdad es que podemos hacerlo. Y el gobierno podría hacer un montón de cosas. Esa es una diferencia notable con cualquier otro episodio histórico parecido en el cual todos pensamos ya se viene. Claro. ¿No? Porque este es un gobierno que todavía tiene márgenes de acción y grado de libertad para hacer cosas que no ha sido la general, digamos, de otros episodios similares donde uno avisoraba, mira, este gobierno ya no puede hacer más nada. Nuestro amigo de Pablo diría a los botes. Sí, digamos, a los botes, sí, no, atados de pies y manos. Y la verdad que hoy no al agua atados de pies y manos. Y hoy no estás así. No. O sea, hoy es un gobierno que, renunciando a sus promesas o al relato, a esto que se ha dado a llamar relato, me parece que podría hacer un montón de cosas. La duda nuestra, y en la cual yo soy particularmente escéptico, es si realmente quiere hacerlo. A eso iba. Entonces, coincidimos en las preguntas. Pero la diferencia está en la expectativa, ¿no? O sea, todavía hay una parte del mercado y buena parte de los agentes económicos de la Argentina que cree que este es un gobierno que, cuando la cosa se le complica adicionalmente, de la misma manera que renunció, como tú dijiste el ejemplo de la devaluación, a mantener la promesa de no devaluar, puede renunciar a otras promesas y hacer finalmente lo que muchos creemos que tiene que hacer para que esto sea sustentable, ¿no? Hay que ver qué le pasa en la conciencia a los que creían que era un gobierno de determinadas características y termina no siendo lo que prometió ser. Sí, esto tiene otra dimensión, ¿no? Pero eso, digamos, ya creo que me parece que hay muchos argentinos que sabemos, digamos, que muchas de las cosas que se dicen de cuando uno quiere ganar una elección o arranca un proceso de búsqueda de soporte político y poder, después se termina haciendo lo que la realidad te dicta. Y hoy la realidad le impone límites al gobierno, pero una realidad que yo creo que se empieza a palpar ahora y va a ser la realidad del otoño, y es un poco el dilema de este otoño, es si el gobierno, a pesar de la recesión, persevera, digamos, en este ajuste y lo perfecciona, ¿no? O sea, dice, bueno, ¿cómo hago para que esto a tranquilidad me dure? Y le saco las dudas a todos estos que dicen que no dura. Bueno, ¿qué hago? Reduzco el déficit fiscal, voy corrigiendo los precios relativos. Digamos, ¿lo hace o no lo hace? Yo creo que eso va a ser un poco el dilema del gobierno, y es un dilema que va a estar muy afectado por el nivel de actividad económica, ¿no? Sí. Hay economistas que son o pretenden ser más profetas que otros, ¿no? Más augures, digamos. Hay quienes... Bueno, hay un economista, por tener la discreción de no dar nombres, que advierte que el año tiene distintas estaciones, que podría de pronto ser o tener una euforia económica y de pronto tener caídas económicas en el mismo año. ¿Se puede actuar con tanta precisión respecto del futuro, respecto del 2014? Yo comparto la idea de que no hay un 2014, sino como varias etapas dentro del año, ¿no? O sea, a ver, yo eso lo tiendo a compartir. Digamos, está esta etapa de tranquilidad, la etapa de la duda, que es la que se arranca ahora, o sea que vamos a ver si el gobierno decide o no decide, y nosotros vamos a actuar en consecuencia frente a la duda, claro, o frente a la resolución de la duda. Tenemos la ventana del Mundial, que va a ser un periodo en el cual, la verdad, no esperemos demasiadas novedades del lado de la política. El contraejemplo es España, ¿no? Que España salió campeón del mundo en el medio de la crisis y nadie se olvidó de la crisis, digamos, ¿no? Pero, digamos, ahí el gobierno... Es otro pueblo, es otra sociedad. El gobierno apuesta un poco, digamos, también a ese mes y medio, digamos, de adición, que digamos, un gobierno que compra tiempo hasta por semanas, imagínate un mes, claro, y pico, digamos, claro,
de holgura que puede traer la opinión pública concentrada en otros temas. Claramente, obviamente, si estamos en el medio del invierno, con problemas de energía, con mucho frío, con recesión, sin empleo... Con importaciones de energía sustanciales. No tenés forma de frenarlo el problema, ¿no? Pero digo, me parece que hay como diferentes etapas a lo largo del año y este proceso de recálculo, digamos, esta necesidad de ir viendo... Es muy linda imagen. Ir viendo continuamente para dónde nos ajustamos y a qué escenario vamos, creo que va a ser la lógica. Y muy fuerte ya... Y después en la segunda mitad del año, después del Mundial, después del invierno, la primavera y arranque el verano, a mí me parece que arranca un tema fundamental de Argentina, que es la sucesión presidencial y la carrera presidencial. Sí, la pugna política. Y ahí la pugna política de vuelta, ¿viste? Una cosa es que haya cierto grado de pugna política hoy, que lo hay porque hay necesidad de ciertos candidatos de mantenerse en el candelero y de ocupar espacio de opinión pública que otros dejan vacío. Pero la verdad que después nadie va a poder elegir cuándo lo hace, ¿no? Lo van a tener que hacer. Y entonces ahí de vuelta, si vos estás en una circunstancia en la cual el gobierno sigue dudando o revisando y no está completando el ajuste, la incertidumbre vuelve, digamos, a ganar terreno, la economía no arranca, obviamente la definición política va a venir, o sea, va a tener que reacomodarse, digamos, las piezas de este rompecabezas, decir, bueno, quién es oposición, quién es oficialismo, cómo ayudamos a terminar, digamos, un gobierno, cómo no se compromete la marca peronismo de cara a una elección presidencial 2015 si la recesión continúa. Va a haber una serie de discusiones serias y me parece que eso, digamos, de alguna manera va a generar otra nueva etapa en la cual vamos a decir, ¿viste?, de dónde estamos, ¿no? Sí. Te felicito por el equilibrio, ¿no? El equilibrio de las distintas fuerzas que están actuando, interactuando en el escenario económico. Fuera de cámara, me decías que en el mundo financiero hay tranquilidad, hay como suspiros, pero no adversidades. Yo creo que en el mundo financiero, digamos, nadie percibió mejor la colisión que el mundo financiero. Claro. O sea, íbamos si esto seguía como... íbamos a un Rodrigazo y sobre todo fuerte. Con los errores que se cometieron, digamos, en esas semanas de enero. Yo creo que ahí, digamos, hubo zozobra y mucha visión con una perspectiva muy negra, decir esto termina mal y pronto. Claro. El Banco Central reaccionó a mi juicio a tiempo, usando la artillería que usa cualquier banco central del siglo XXI, trató de intervenir en el mercado como se hace en cualquier mercado que tiene una corrida, lo hizo bien. Entonces el mundo financiero, con cualquier escenario que le des hoy, a un tipo que veía la colisión, que te dice, estamos bárbaros. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces, es como la diferencia del 2005 a 2001, 2002. Exactamente. Entonces, digamos, yo te digo lo que me pasa y creo que lo contaba el otro día algún colega tuyo, ¿no? O sea, yo digo siempre el mismo discurso cuando voy a ver un cliente bancario, financiero o del mercado de capitales o a un CFO, que voy y le doy al número uno al CEO o al gerente general o de una empresa real, digamos, ¿no? Cuando me voy del banco o del mundo financiero, de este cliente financiero, que puede ser incluso del exterior, me dicen, te noto bastante pesimista. Cuando me voy del mundo real me dicen, che, qué optimista que estás. Entonces me parece que cuando vos dijiste... Son todas las argentinas. Cuando vos dijiste hoy, yo escucho, y yo digo, muchas veces tiene que ver con quién escucha, ¿no? Quién procesa el mensaje, ¿no? Claro. Y la verdad que me parece que digamos, claramente estamos mucho mejor hoy que lo que estábamos hace 4 semanas atrás. ¿Qué te parece? Pero no se ha resuelto nada fundamental, ¿no? O sea, yo la verdad que a mí me disgusta un poquito cuando escucho esto de lo del ajuste ortodoxo, ¿no? O sea, yo ayer lo escuchaba, por ejemplo, al ex ministro Lavagna hablando de que lo que hizo el gobierno ahora es casi tan malo como un ajuste ortodoxo, dijo el ex ministro Lavagna, ¿no? ¿En esa dimensión? Lavagna, perdón. ¿En esta dimensión? Así lo dijo. O sea, lo que hizo este gobierno es casi tan malo como un ajuste ortodoxo. Porque él decía que tampoco había un ajuste ortodoxo. Se refería tal vez a los dispositivos anexos que uno espera junto con la devaluación. Yo creo que el tema y no clave, la devaluación seca, ¿no? Yo creo que el tema clave acá es que, digamos, para que podamos hablar de un ajuste en serio, tenés que ver un ajuste fiscal. Claro. Y hoy no hay nada, hasta hoy no hubo nada. Ahí uno se aferra, si el que quiere ser optimista, si querés, ¿a qué se aferra? No, fíjate lo poco que aumentaron las jubilaciones. Y uno sabe que es
una cuestión de tiempo hasta que haya un aumento de nuevo en la segunda mitad del año. Mientras tanto, claro, se licúa un poquito el gasto. Ahora estamos esperando si va a haber realmente una baja de los subsidios y en qué magnitud. Pero la verdad que por ahora, ajuste fiscal que uno diga, bueno, se están haciendo las cosas para que la devaluación sea creíble y la inflación no se coma la devaluación muy rápido, la verdad que no hemos visto realmente poco, ¿no? Sí. Además, creo que no se toma conciencia con claridad de que hay dos mundos, digamos, dos mundos fiscales, te diría, o dos mundos económicos. Uno es desde la Casa Rosada, y hay mediaciones, es decir, el gobierno federal, y otra cosa son las provincias. Las provincias están endeudadas en dólares, están con grandes problemas de arrastre. No sé si esta devaluación las ha terminado de beneficiar, habida cuenta de los costos internos. ¿Sí? Esas dos economías parecerían que no se entienden. Bueno, yo creo que ahí, digamos, podés tener... A mí me parece que hablar de provincias también volvés a Por tener... supuesto, no se puede generalizar. No se puede generalizar, perdón, ¿no? sí. Y entonces ahí tenés algunas que pueden estar un poco mejor post-devaluación, que son las que tienen estructuras productivas, sobre todo orientados a los sectores exportadores, y ahí ves alguna economía que, como los ciclos de producción argentina son largos, tampoco reaccionan rápido, Claro. pero van a ir reaccionando en el tiempo. El problema fundamental es que cuando uno habla sobre todo del costado fiscal o la realidad fiscal, hay una provincia que determina absolutamente todo, que es la provincia de Buenos Aires. Sin duda. La provincia de Buenos La Aires más poderosa. tiene este problema que tú mencionaste, que se había endeudado, tiene alguna deuda en dólares. La ciudad de Buenos Aires también tiene deuda, esto que se llamó Dollar Link, ¿no? Que es deuda que se actualiza automáticamente con la devaluación, y eso significó un agujero importante también en el financiamiento de la ciudad de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires es muy determinante en la historia esta de qué pasa con el lado fiscal de las provincias, ¿no? Y la verdad que la provincia de Buenos Aires no tiene la velocidad que puede tener alguna otra provincia con estructura productiva bien orientada hacia la exportación. Obviamente la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires, en lo que es la zona núcleo, digamos, y productora de productos exportables, no tiene problemas. Pero tenés sí un grave problema, que es el problema, si querés, el que podríamos decir la enfermedad más grave que tiene todo nuestro país, que es el Gran Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que en la estructura del Gran Buenos Aires y lo que estuvimos hablando del tema con Del Piero, ¿no? Claro, eso es fundamental. Yo te escuché hablamos de megalópolis, ¿no? Es decir, con muchas dificultades para generar empleo dentro del Gran Buenos Aires, para generar empleo productivo, para generar riqueza. Entonces digo, acá tenemos un tema serio que es el déficit fiscal, no solo como tú dijiste a nivel nacional, sino también qué le sucede a la provincia de Buenos Aires. Hay una negociación en marcha que no sabemos de qué lado se va a inclinar la balanza, quién la va a terminar. ¿Te referís a las negociaciones externas? No, digo la negociación de los docentes. ¿No? O sea, no solamente los docentes. O sea, las después paritarias vienen los judiciales, después son vienen... un laboratorio. Entonces, este año son, te diría, mucho más trascendentes las paritarias públicas que las privadas, ¿no? Porque van a definir un poco el ritmo del déficit y el ritmo de la emisión monetaria. Así que yo la verdad que te digo, me parece que el tema fiscal, claramente hay realidades diversas cuando uno mira las provincias, la nación y las provincias, pero a mí me preocupa mucho qué sucede en la provincia de Buenos Aires, cuál es el ritmo de aumento salarial que finalmente se concede a todo el empleo público, porque eso va a ser fundamental para ver cuánto, como tú dijiste, a dónde va el déficit, ¿no? Claro, pero vienen los judiciales. Sí, va a ser, bueno, vienen todos, vienen los judiciales, viene sanidad. Sanidad. La pucha, ¿no? No, son negociaciones que donde... bueno, y hay algunas cosas, algunas promesas hechas en el pasado, por ejemplo, corregime, pero me recuerdo que en la negociación con la policía hubo una promesa de atar, digamos, parte del aumento de este año a la policía con lo que consiguieran los docentes, con lo cual ahí, digamos, tenés un efecto multiplicador. O sea, la verdad que tenemos un tema ahí serio de aumento del gasto que puede comprometer la viabilidad fiscal de las provincias. Obviamente, se te resuelve todo en una mesa de discusión con la presidenta y ver cuánto es el financiamiento monetario que finalmente consigue de cada provincia, ¿no? Sí. De tal manera que si no le sacan punta al lápiz y empiezan a trabajar con el gasto público, la cosa se pone peor, ¿no? Se pone más dificultosa. Acá la clave, Daniel, es que la gente entienda y tenga bien en claro que nadie
está pensando en ajustes fiscales del estilo que discutíamos en los 90, porque ahora hay inflación, ¿no? Entonces, hoy el ajuste fiscal se hace, si querés, un poco no tan explícito, sino que básicamente se logra, digamos, reduciendo la tasa a la cual aumenta el gasto por debajo de la tasa a la cual aumentan los ingresos, ¿no? Claro. Entonces, mientras uno no vea que sistemáticamente la recaudación crece más que el gasto, no estás en presencia de un ajuste. Ahora, hacer eso, ¿qué significa? Significa que el gasto, por ejemplo, en salarios, crezca por debajo de la inflación. Y eso obviamente es una decisión política compleja, ¿no? Claro. O significa que algunos sectores no tengan más subsidios en el consumo de energía o de transporte. Claro. Y eso también es una decisión política compleja. Todas decisiones políticas que va a haber que tomar ahora, que no se tomaron hace 45 días o 40 días atrás, que era el momento para tomarlas, y que ahora hay que tomarlas en un contexto, como te decía antes, donde el riesgo recesivo, las primeras señales recesivas y el cierto riesgo de que eso comprometa el empleo se van a hacer cada vez más frecuentes, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora estuvimos hablando, y ya, digamos, para englobar todo, ¿no? Estuvimos hablando del barrio. Si hablamos de la economía argentina, estamos hablando del barrio. Porque no proyectamos, no analizamos la relación de la Argentina con el mundo. Especialmente la situación, la relación con Brasil, ¿no? Tan decisiva para algunos sectores. ¿Cómo ves ese ángulo de la realidad? Mira, yo creo que la situación, si vamos del barrio, digamos, a la región, o sea, ver un poco Latinoamérica, me parece claro, Brasil es decisivo. Brasil está en un proceso de menor crecimiento con algunas dudas políticas, ¿no? También se inicia la campaña política en Brasil, a ver si Dilma consigue su elección o su reelección o no. Yo no estoy muy preocupado por Brasil, sí estoy preocupado por la relación comercial entre Argentina y Brasil. Sí, y me imagino que por América Latina. Y por América Latina en general, pero de vuelta América Latina tampoco es un conjunto único, ¿no? O sea, cuando vos mirás América Latina, yo miro y me toca hablar con empresas por ahí de Colombia, por ejemplo, los proyectos que hay en Perú. Ahora viajo a Perú este fin de semana. Sí, fenomenales. La verdad que uno ve procesos de inversión y de lógica política en la cual nadie discute ciertos temas, ¿no? Claro, o sea, a mí me parece que fíjate el caso de Brasil después de varios presidentes, o sea, Cardoso, Lula, Dilma. El caso de Colombia con la sucesión desde Uribe, Santos, si querés, pero podés arrancar mucho antes incluso hasta con el mismo Gaviria y compañía, digamos, ¿no? Después ves el caso de México, ¿no? La estabilidad política desde Fox para acá. Se empieza a ver incipientemente en otros países más, incluso hasta Evo Morales está hoy haciendo reforma que hay, digamos, lo que uno podría llamar el establishment boliviano empieza a decir, pará que este tipo al fin del cabo, ¿viste? No vino con ninguna cosa loca. Entonces empezás a ver que la estabilidad política rinde sus frutos. Así es. Empezás a ver procesos de inversión sostenido en la región, procesos de inversión institucional y por ejemplo, en educación increíble. Vas a Colombia y te querés morir sobre todo lo que hay de la reforma educativa colombiana. Digo, empieza a haber cosas. Y la verdad que es muy difícil generalizar, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa en Venezuela, no es la región. Son dos países de la región. Lo que está pasando en México también abre un montón de optimismo para toda Latinoamérica. México es el país, vos sabés que si uno va a discutir con Brasil quién es el más grande de la región dentro de poco. O sea, no es, está bien, a nosotros nos queda lejos México, ¿no? Pero la verdad que la región, yo diría, me preocupa más la forma en la cual Argentina decide insertarse en esa región que la región como, digamos, un factor de riesgo o de generación de dudas sobre el futuro, ¿no? Luis, te agradezco mucho la visita. Un placer. Realmente muy interesante, muy valioso tu punto de vista. Bueno, nos estamos encontrando mañana a las 5 de la tarde. Ya llega Carlos Mira. Gracias.